Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 25. Si lo encontró, por favor, se puede colocar en pie para que honremos la bendita palabra del Señor. Leo para ustedes. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. En el año 1950, en Corea del Norte, un país que conocemos altamente comunista, un grupo de soldados de ese régimen descubrió a un grupo de cristianos del pastor King y otros 27 hermanos, los cuales hacían un estudio escondidos en un túnel bajo tierra. Los guardias lo prendieron, lo sacaron y lo presentaron frente a unas 3,000 personas en una aldea de ese país, donde se llevaría a cabo un espectáculo de ejecución, porque encontrar cristianos en países como estos es un galardón. Los soldados, al tomar a estos hermanos, dijeron que la única forma de poder liberarlos era que pues negaran a Cristo. Los creyentes rehusaron hacerlo. Entonces el oficial comunista a cargo de la ejecución ordenó separar del grupo a los más pequeños, a 4 niños, hijos de los que estaban allí en ese momento, y que los prepararan para ser ahorcados, con el ánimo de ejercer presión para que sus padres pudieran de alguna manera negar a Cristo. Pero con sus sogas amarradas a sus cuellos, hermanos, el oficial ordenó nuevamente a los padres que negaran a Cristo. Ninguno de los creyentes negó su fe en Cristo. En vez de ellos, le dijeron a sus hijos: muy pronto nos veremos en el cielo. Los niños murieron calladamente. Entonces el oficial a cargo ordenó que trajeran a un rodillo, un rodillo de esos que aplanan la tierra, y ordenó a que todos los cristianos se acostasen para pasar el rodillo por encima de ellos. Tan pronto como la máquina comenzó a moverse lentamente, hermanos, los cristianos comenzaron a cantar un himno que cantaban todos los domingos cuando se reunían a adorar al Señor, mientras sus huesos y sus cuerpos eran aplastados bajo el peso de la máquina. De los labios de los creyentes, hermanos, salió un himno que decía: más amor por ti, oh Cristo, más amor por ti. Hermanos, mientras leía esta historia, me preguntaba cómo puede una persona resistir tanto dolor. ¿Cómo puede una persona resistir el dolor emocional de ver morir a sus hijos siendo ahorcados en su misma cara? ¿Cómo puede una persona resistir el dolor físico tan brutal como el ser aplastado? ¿Cómo puede una persona afrontar todas estas cosas
y poder cantar con gozo aún. Hermanos, y ante esto solo existe una respuesta y que solo los creyentes podemos dar, y es la esperanza. Solo la gracia de Dios, quien nos conforta y quien nos fortalece, utiliza la esperanza de la gloria venidera y puede capacitarnos, así como capacitó a estas personas a soportar tan gran y brutal dolor. Y la esperanza es esta: los sufrimientos presentes por causa de Cristo no son comparables con la gloria venidera que algún día tendremos, la gloria que ha de manifestarse. Ese es el propósito de este mensaje: mostrar que si bien los sufrimientos por causa de Cristo son una seguridad, no son opciones. Quien es cristiano ha tomado la cruz y sabe perfectamente que lo seguro que tendrá en su peregrinar son sufrimientos, persecuciones, pero que esos sufrimientos y esas persecuciones no son comparables con la gloria venidera. Además, hermanos, otro propósito de este mensaje es ver cómo podemos estar convencidos de esa gloria venidera y que esa gloria venidera, el convencimiento de ese mensaje poderoso, nos capacitará para poder hacerle frente a las aflicciones del tiempo presente. Repito, aflicciones que todos como creyentes debemos afrontar. Nuestro sermón lleva como título en esta mañana la gloria venidera. Vamos a desarrollarlo bajo dos epígrafes. En primer lugar, vamos a examinar la realidad de las aflicciones presentes. Se lo encontramos en la primera parte del versículo 18. Y en segundo lugar, vamos a contrastar la realidad de esas aflicciones presentes en contraste, repito, con la gloria venidera, versículos de la segunda parte del versículo 18 hasta el versículo 23. Así que, hermanos, sin más preámbulos, desarrollemos nuestro primer punto: la certeza de las aflicciones presentes. Hermanos, ¿a cuáles aflicciones se refiere el apóstol Pablo aquí? ¿Se refiere a cualquier tipo de sufrimiento en esta vida? La realidad es que las aflicciones que el apóstol señala aquí no se refieren a cualquier tipo de sufrimientos que un creyente pudiera experimentar. ¿A cuál tipo de sufrimiento entonces se refiere el apóstol Pablo? Creo que para comprenderlo es necesario que vayamos un versículo atrás, en el versículo 17. Lea conmigo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, sí, y ese sí condiciona, sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Las aflicciones presentes de las que habla el pasaje son los sufrimientos o padecimientos que el creyente tiene por la causa y en la causa de Cristo. Esto significa, hermanos, que un mismo padecimiento pudiera ser y no ser parte de estas aflicciones presentes. Y ya me voy a detener un poco a explicar eso. Por ejemplo, una persona pudiera contagiarse de una enfermedad mortal como fruto de vivir una vida moralmente desordenada. Una persona que nunca tuvo conciencia ni de la ley de Dios, ni de que existe Dios, y mucho menos de cuidarse al mismo, vive moralmente una vida desordenada y termina contagiándose de una enfermedad mortal. Sin embargo, otra persona pudiera obtener esa misma enfermedad porque mientras estuvo realizando una labor evangelística, por ejemplo, tuvo que enfrentarse en la parte médica y tuvo que manipular agujas y por un error pues terminó con una jeringa que lo contagió con ese virus mortal. Fíjense, en el primer caso,
podemos hablar de que no entra en ese campo que el apóstol Pablo llama aflicciones presentes. Pero el segundo sí. Y fue la misma enfermedad. A estas aflicciones se refirió nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 24. El Señor dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y por supuesto la figura de cargar la cruz la conocemos. Sabemos que se refiere a esa costumbre de aquel tiempo, según el cual el hombre que era sentenciado tenía que arrastrar su cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Por tanto, hermanos, llevar la cruz se convirtió en el símbolo de disposición a sufrir el dolor, la vergüenza, la persecución y aún con la muerte misma por la causa de Cristo. La descripción de nuestras aflicciones presentes, el apóstol Pablo quiere que no las olvidemos. ¿En qué consisten entonces estas aflicciones? Los sufrimientos presentes descritos, mis hermanos, en el pasaje incluyen dos cosas. Uno, la obligación del mundo al evangelio. Como ya habíamos dicho en el verso 17, se nos abre un poco el panorama y nos dice el apóstol que seremos glorificados juntamente con Cristo si es que padecemos juntamente con Él. No es que el pasaje esté enseñando que nuestra salvación dependa de que nuestra disposición a Cristo sea sí o sí, o por estar dispuestos a morir por causa de Cristo y de esa manera demostraré que en realidad soy creyente o no. No estamos diciendo eso, y eso sería salvación por obras. El punto es que las aflicciones presentes incluyen todos los sucesos que enfrentamos por causa de Cristo. Cuando Jesús comisionó a sus discípulos para ir a predicar el evangelio del reino, en el pasaje que encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 5, Él les advirtió a qué serían enviados. Y Él le dice: serían enviados como ovejas en medio de lobos, dice el versículo 16. También les dice en el versículo 14, pues muchas veces no serían recibidos. También les dice en el versículo 17, que serían entregados a los concilios y serían azotados. También dice en el versículo 18 y 19 que serán llevados ante los gobernadores a dar cuentas. También les dice que serían entregados para morir aún por sus mismos familiares, hermanos, hijos, padres. El versículo 22 dice algo que a muchos no nos gusta, que seríamos aborrecidos de todos, perseguidos, difamados y aún muertos. Es a esto a lo que el apóstol Pablo se refiere cuando dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 8 al 10 que por causa de Cristo estamos atribulados en todos, pero dice Pablo, no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, dice Pablo, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Es decir, ya el Señor nos advirtió que viviríamos, sufriríamos y padeceríamos. En segundo lugar, también debemos comprender la fragilidad humana. El pasaje nos dice que la creación, siendo esto una referencia a toda la tierra, la cual sufre los efectos de la maldición por causa de la caída, gime por ser libertada de la corrupción de la que fue sujeta. De igual manera, hermanos, los hijos de Dios, todos nosotros esperamos con ansias ese día, porque ese día recibirán la redención de sus cuerpos, los cuales son corruptibles y débiles
en este tiempo presente. A esta misma realidad se refiere el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 4, versículo 16, cuando dice que si bien es cierto que este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se va renovando, pues alimenta cada día la esperanza de aquel que lo resucitó, a Jesús de entre los muertos. Ese mismo también nos resucitará en aquel día con cuerpos incorruptibles. Por tanto, hermanos, es importante plantearnos nuevamente la pregunta: ¿qué incluye las aflicciones del tiempo presente? ¿Qué es lo que incluye? La respuesta es muy fácil. Incluye tanto la oposición del mundo a nuestra predicación, a nuestro querer honrar al Señor, como también la fragilidad de nuestros cuerpos. Eso incluye perfectamente las aflicciones del tiempo presente. Obviamente, hay una conexión importante entre estos dos aspectos, pues la razón por la cual el mundo se opone a Cristo puede hacernos daño es porque tenemos un cuerpo corruptible que puede ser matado. Recuerden aquellas palabras de nuestro Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero una vez tengamos cuerpos incorruptibles en ese gran día, cuerpos incorruptibles e inmortales, ambos tipos de sufrimientos, mis hermanos, se acabarán. Ya no existirán más. Ahora bien, además de la oposición al Evangelio y de la fragilidad de nuestros cuerpos, encontramos otra realidad en todo esto, y es la certeza de las aflicciones presentes en el creyente. ¿Son ciertas estas aflicciones para el creyente o son simplemente una probabilidad? ¿Le sucede solo a los creyentes desobedientes como parte de su castigo? Porque muchos creen que cuando llegan las aflicciones necesariamente es porque es un castigo o una disciplina por sus pecados. Debemos decir que lamentablemente para muchos el sufrimiento por causa de Cristo no es parte de la vida cristiana, como si eso no formara parte de ese todo que conlleva la salvación. Para esas personas es inadmisible que un cristiano pueda padecer, que un cristiano pueda sufrir, que un cristiano pueda tener escasez, que un cristiano pueda enfermarse. Ellos dicen que como el Señor Jesucristo venció, ya el creyente no puede sufrir más. Pero nuestro Salvador dice que precisamente por esa razón es que tendremos aflicciones. ¿Por qué? Porque el discípulo, hermanos, no es más que su maestro, ni el siervo es más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo ser como su señor. Y dice el Señor, si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Pero el apóstol Pablo habla precisamente como una persona que vivió en carne propia y tiene toda la autoridad para poder hacer mención de lo que vivió. Y él lo da por cierto que no es una probabilidad, que es una realidad. Es el destino que todos tenemos por ser salvos en Cristo, por ser seguidores suyos. Noten el versículo 18, tengo por cierto, dice Pablo, él no dice, creo que es posible, quizás se dé, dice, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, porque son ciertas,
y son ahora. Son ahora. Y sabemos perfectamente por la Escritura que el apóstol Pablo, hermano, sabía claramente de qué estaba hablando. Estamos hablando de un hombre que llevaba en su cuerpo las marcas del Señor Jesús. Un hombre que, según a los Corintios capítulo 11, fue azotado, fue encarcelado, fue apedreado, estuvo en peligros de ríos, peligros de ladrones, estuvo incluso en peligros de su propia nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligro entre falsos hermanos, etcétera. Aquí habla un hombre que sufrió fatiga, desvelos, naufragios, hambre, sed, frío, desnudez. Un hombre que no encaja en el predilecto cristiano del evangelio de la prosperidad. Así que el hombre que escribió este pasaje de la Escritura sabe de lo que estaba hablando. Y él precisamente nos dice que las aflicciones presentes son ciertas y son seguras. Son ciertas y además seguras. Y esta no es solo la experiencia de Pablo, hermanos. También fue la experiencia, recuerden, de Esteban, quien fue coronado con el privilegio de ser el primer mártir de la iglesia al morir apedreado. Fue el caso de Jacobo el Mayor, quien fue decapitado. Fue el caso de Felipe, quien fue crucificado en Frigia. Fue el caso de Mateo, quien fue atravesado por una lanza, según la tradición, en Etiopía. Fue el caso de Matías, quien fue apedreado y decapitado en Jerusalén, según la tradición. Y de entre otros muchos hermanos que con gozo vivían y los padecimientos no le eran algo extraño. Para ellos era algo cierto. Todos estos tenían por cierto que el predicar a Cristo en el mundo, en este mundo de oscuridad, tendría un precio que ellos estaban dispuestos a pagar. Todos ellos estaban dispuestos a pagar el precio de predicar a Cristo entre las naciones, porque lejos, hermanos, del sufrimiento por Cristo como una maldición, ver el sufrimiento de Cristo como un castigo, lo ven como un privilegio. Por eso Pablo, cuando escribe a los Filipenses en el capítulo 1, versículo 29, nosotros vemos esa expresión maravillosa, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Y yo te pregunto, hermanos, hoy, ¿qué sufres tú por Cristo? ¿Qué sufres tú por tu Maestro? ¿Qué sufres tú por tu Señor? ¿Cuál ha sido la mayor afrenta que tú has sufrido por causa de Cristo? ¿O acaso somos de aquellos que se avergüenzan solo con identificarnos con Él? Somos de aquellos que preferimos evitar los temas cuando se presenta una conversación acerca del Evangelio. Inmediatamente parecemos fugitivos simplemente para que no nos relacionen con Cristo. ¿Eres acaso, hermano, aquel cristiano que vive el cristianismo en secreto? ¿Que solo eres cristiano los domingos en la iglesia? ¿Qué sufres tú por Cristo? Dios quiere, hermanos, que podamos ver los sufrimientos de Cristo como un medio de magnificar su nombre. Cuando en su trabajo te colocan más trabajo, no porque fuiste negligente, no porque hiciste un mal trabajo, sino porque se enteraron que eres cristiano y estás padeciendo en tu trabajo por serlo.
magnificas al Señor con hacerlo. No porque padezcas por ser negligente en tu trabajo. Eso no glorifica al Señor. Bien lo enseñó el amado pastor Edwin en la escuela. Todo lo que hagáis, hacerlo como para el Señor. Por ende, hermanos, glorificaremos al Señor en los padecimientos siempre que lo hagamos para Él, no cuando por justa causa nosotros vivimos y padecemos. Así que, ojalá que nosotros todos hoy salgamos de acá muy conscientes de que los padecimientos y las aflicciones en Cristo son un gozo, un privilegio. Se nos ha concedido, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ese privilegio de la fe, que es un don de Dios, el que padezcamos por Cristo también lo es. Es un don de Dios. Ahora bien, ¿cuándo tendrán lugar estas aflicciones? ¿Cuándo tendrán lugar estas aflicciones? En griego, hermanos, hay dos palabras para referirnos al tiempo. Estamos hablando de cronos y de kairos. Y la primera, cronos, hace alusión al tiempo en general. Pero la segunda hace alusión a un tiempo específico, que es kairos. Así que la palabra que se usa aquí es esa, kairos, dando a entender que los sufrimientos mencionados ocurren no para siempre, sino ocurren en un tiempo definido. En un tiempo definido. ¿Cuál es ese tiempo? Pablo responde, el tiempo presente. ¿En qué sentido en este tiempo presente? Las Escrituras nos divide toda la historia en dos grandes edades, el siglo presente y el siglo venidero, ambos separados por un evento extraordinario llamado la parusia o la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que estas aflicciones en la vida del creyente solo estarán, hermanos, en este presente siglo. Es precisamente este presente siglo el cual la Escritura dice de una manera muy clara es malo y que hace oposición al reino de Cristo. Cuando el presente siglo malo llegue a su fin, entonces las aflicciones presentes se acabarán, lo cual nos llevará a una gloriosa realidad, la cual nos conecta con nuestro segundo encabezado, la certeza de las aflicciones en contraste con la gloria venidera. Lea conmigo el versículo 18 una vez más. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuál es la gloria venidera? La conexión con el verso 17 una vez más nos da la respuesta. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, que la gloria venidera a la que se está refiriendo el apóstol Pablo es la del tiempo de nuestra glorificación. Glorificación que anhela todo creyente. Es precisamente en este momento cuando los sufrimientos del creyente van a desaparecer. No habrá más sufrimiento, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor. Pastor, ¿y en qué consiste esa gloria venidera? Dos cosas se resaltan en el pasaje acerca de esa gloria venidera. Lea conmigo el versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. ¿Alguna vez, hermanos, usted se ha preguntado por qué todo tiende al desorden?
en este mundo. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué en esta creación existe el orín, que es el óxido, la polilla que corrompe? La respuesta es clara, porque la creación fue sujetada a la esclavitud de la corrupción. Desde el mismo momento en que Adán pecó, hermanos, la tierra fue sujetada a maldición. Recuerden Génesis capítulo 3, versículo 17. Maldita será la tierra por tu causa. Una de las cosas que caracteriza a la gloria venidera, hermanos, es que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva, libres totalmente de la corrupción. Es por esta razón que ella gime, dice Pablo, como una mujer con dolores de parto, por ese día en que los hijos de Dios sean glorificados. Porque los hijos de Dios serán glorificados. Lea conmigo el versículo 23. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Debido al pecado, mis hermanos, la corrupción no solo afectó la tierra, sino también nuestros cuerpos. Es por ello que se corrompen. Pero aquel día, Cristo consumará la obra de la redención que comenzó en nosotros, cuando nos dé cuerpos celestiales, incorruptibles, gloriosos, poderosos, espirituales e inmortales. Segundo a los Corintios capítulo 4, el apóstol Pablo nos dice que la vida del Señor Jesús se manifestará en nuestros cuerpos mortales, pues nuestra vida está escondida en Él. Ustedes saben que a la hora de hablar de escatología, muchos hablan de un milenio terrenal después de la venida de Cristo. Según estos hermanos, habrá un periodo en la historia de este presente siglo, de esta presente creación, cuando Cristo estará presente en la tierra y que Él va a reinar por 1000 años desde Jerusalén. Según ellos, allí estarán con Él, sus escogidos, resucitados, con cuerpos glorificados. Y muchos atribuyen a ese pasaje que acabamos de leer en versículo 23 de capítulo 8. Sin embargo, hermanos, creo que el pasaje no enseña tal cosa. Particularmente creo que el pasaje no permite la posibilidad de cuerpos incorruptibles, como el de la resurrección, para terminar viviendo todavía en una tierra que es corruptible. No es que sea imposible, hermanos, porque Cristo, después de haber resucitado en un cuerpo glorificado, incorruptible, estuvo 40 días en la tierra antes de ascender. Eso es claro. Pero creo que el pasaje claramente dice que la creación gime por el día en que los hijos de Dios sean glorificados, porque ella misma será glorificada. Ahora mismo, tanto la creación como los hijos de Dios gimen debido a los dolores que comparten. En aquel día, mis hermanos, tanto la creación como nosotros compartiremos la gloria. Así que el cuadro general o panorámico de esta gloria venidera, mis hermanos, según el pasaje, es que va a existir una nueva creación incorruptible para los cuerpos incorruptibles de los hijos de Dios. Las aflicciones presentes ya no tendrán lugar allí. Dios mismo estará allí con sus hijos y enjugará toda lágrima de sus ojos. Allí no habrá más muerte, allí no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Allí no habrá necesidad ni de sol ni de luna, porque Cristo
y solo Cristo será nuestra lumbrera, y su gloria nos iluminará por todos los siglos. La certeza de la gloria venidera es algo cierto, tan cierto como las aflicciones que vivimos hoy. Así también será la gloria venidera. Pregunta, ¿es segura la esperanza de esta gloria, hermanos? ¿Es segura? Pablo no solo dice que tiene, por cierto, las aflicciones presentes, sino también la gloria venidera. Para Pablo, la gloria venidera era tan real como las mismas aflicciones que él padeció. ¿Cómo podemos estar nosotros tan seguros de esa realidad? En el versículo 23, Pablo nos dice que los creyentes tenemos las primicias del Espíritu, es decir, la primera parte del pago. En Efesios capítulo 1 se nos dice que el Espíritu Santo es las arras, la garantía de nuestra herencia, esa garantía de que nosotros algún día recibiremos la segunda parte. Y nuevamente recordemos que el apóstol Pablo sabe de qué está hablando. Se trata de un hombre, repito, quien fue revelado por el Espíritu del Señor las cosas que esperan los hijos de Dios, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Se trata, hermanos, de un hombre que según a los Corintios capítulo 12, fue arrebatado al tercer cielo, es decir, al paraíso, a la Jerusalén celestial, que un día descenderá al cielo, y allí escuchó palabras inefables y gloriosas. ¿Cuándo será entonces manifestada esta gloria? Y hay tres detalles importantes en el contexto que nos ayudan a identificar el momento que comenzará esa gloria venidera. Uno, el verso 17 nos dice que ese día seremos glorificados juntamente con Cristo. Pero en Colosenses capítulo 3 versículo 4 nos dice que es cuando Cristo se manifieste que nosotros seremos manifestados con Él en gloria. En segundo lugar, el versículo 23, hermano, nos habla de la redención de nuestros cuerpos, siendo esto una clara referencia a lo que es la resurrección. Y en 1 Corintios capítulo 15, versículo 23, nos dice que este evento tendrá lugar el día en que Cristo regrese por segunda vez. A esto le agregamos, hermanos, lo que el evangelista Lucas dice en su evangelio en el capítulo 20, versículo 35, que al siglo venidero, el cual comienza con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, se le llama el siglo de la resurrección. Así que el tiempo específico es el día de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pregunto, hermanos, ¿cuánto realmente deseas que regrese el Señor Jesucristo? Vivimos muchas veces tan afanados, tan compenetrados con las cosas terrenales, que yo pregunto, ¿cuánto anhelas que Cristo venga? Tu corazón, ¿deseas que Cristo llegue hoy para estar con Él para siempre? ¿Realmente es el anhelo de tu corazón? ¿Es lo que deseas? ¿Es lo que más anhelas? Porque recuerda, esas dos realidades no son comparables. Los sufrimientos y las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias que han de manifestarse. Pero si no anhelas esas glorias, si en realidad no deseas estar con Jesús, hermanos, el desear y el anhelar estar con Jesús no es solamente porque lo decimos. No es solamente porque lo digamos.
Es porque en realidad lo vivimos, lo sentimos, lo anhelamos. Ojalá que la perla de gran precio sea realmente lo más valioso en tu corazón y sea lo que más anheles. Como decía un puritano, la magnificencia de la gloria revelada de Dios sobrepasa ampliamente lo desagradable de las aflicciones presentes. Y para ilustrar esa realidad, el apóstol Pablo utiliza la figura de la madre que tiene dolores de parto. Cuando nace un hijo, la alegría de ver a esa criatura es mucho mayor que el dolor que experimentó al tenerlo. Todo ese dolor queda atrás cuando vemos la cara de ese ser maravilloso que Dios nos da como hijos. Ya para terminar y a manera de conclusiones, amados hermanos, para ustedes que están en la fe, que han sido comprados a un precio alto, nada más y nada menos que el precio de la sangre del Hijo precioso, el Hijo de Dios. Nosotros debemos estar preparados para los sufrimientos. Sé que esto es duro de procesar. Nadie quiere eso. Pero nosotros debemos estar preparados para el sufrimiento. La oposición del mundo, la fragilidad de nuestros cuerpos. No existe tal cosa como andar con Cristo y no sufrir. De alguna forma, no estamos diciendo que entonces tenemos que vivir lo que han vivido los que viven muchos hermanos en países comunistas, países donde el cristianismo está prohibido. No, no solo me refiero a ese tipo de sufrimientos, hablo también del desprecio, hablo también de todo lo que se vive y contempla por llevar el nombre del Señor. Recuerde que el Señor dice que jamás un discípulo puede ser más que su maestro. Si a él lo llamaron Belcebú, ¿cuántos más a los de su casa? En el mundo tendremos aflicciones y eso es una realidad. Debemos entonces estar preparados, conscientes de los sufrimientos. Los sufrimientos en cualquier momento vendrán. Pero en segundo lugar, nosotros debemos fortalecer la convicción de esa gloria venidera, pues ella es la que nos dará las fuerzas y las esperanzas para vivir en medio de esas aflicciones que, como dije y repito, son una realidad. Recordemos la historia que contábamos al principio del sermón. La gracia, hermanos, utiliza la esperanza para ayudarnos en medio de ese presente siglo, el cual es malo, aún en medio del dolor, de manera sobria, de manera justa, de manera piadosa. ¿Cómo hacerlo? No en tus fuerzas, en el Señor, en el Señor, guardando viva esa esperanza que también viene de esperar. Pero nosotros no podemos esperar algo que no conocemos. No puedes esperar algo que no conoces. No tendremos esperanza si no conocemos. No tendremos esperanza si no estudiamos las Escrituras y conocemos a nuestro Señor, lo que Él tiene preparado para nosotros. Ahí están todas las preciosas promesas que nuestro Señor Jesucristo, el Salvador de nuestras almas, ha hecho para ti. En dependencia del Espíritu Santo, en oración, nosotros debemos ser conscientes y aferrarnos a esas promesas.
En tercer lugar, debemos enfrentar el desaliento de las aflicciones presentes con el peso de la gloria venidera. El hacer esto, hermanos, tiene un efecto vivificador en nuestras vidas. Una mayor esperanza, hermanos, frente a una leve tribulación. Porque la gloriosa esperanza de estar en Cristo para siempre es muchísimo más que esta leve tribulación momentánea. En cuarto lugar, hermanos, entonces vivamos creyendo que esas aflicciones son infinitamente inferiores a lo que viene, que es la gloria. El problema está en que a veces presentamos defensa solo con nuestras palabras, pero no con nuestros hechos. Y dejamos que las aflicciones presentes nos ahoguen. Caemos en la desesperación. Caemos en el desconsuelo absoluto. Se nos olvida a veces como si nuestro Padre Celestial no estuviese dirigiendo cada segundo de nuestras vidas. Nuestro Padre nos ama, es nuestro Padre. Y todo obra para nuestro bien, aún las aflicciones. Por último, hermanos, debemos esperar con más ansias la venida de Cristo. El pasaje nos manda a esperar con ansias ese día, a tener nuestras cabezas urgidas esperando la redención de nuestros cuerpos, ese día en que el Señor venga. Si no te has ejercitado en reflexionar y meditar en ese día, mi invitación en esta mañana es a que lo hagas todos los días. Contempla ese día, trata de palparlo. Ese glorioso día cuando nuestro Señor regrese. Para los amigos, las aflicciones, aunque no por causa de Cristo, van a venir a tu vida. Yo te pregunto, ¿cuál es tu esperanza? ¿De qué te aferrarás? ¿Cuál es tu consuelo? Si tu consuelo es tu casa, o tu vehículo, o tu dinero, o tu inteligencia, o tu fama, quiero decirte que eres digno de lástima. Todo eso se corrompe. Todo eso se acabará. Estás afanado haciendo tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Ven a Cristo, porque en Él tendrás una gloria incorruptible. Ven a Cristo y hallarás misericordia para tu alma. Amados hermanos, que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar.